Y bueno, pues uno de los temas centrales, de hecho, hoy el presidente López Obrador, Violeta, en la conferencia matutina, no hubo ninguna exposición, así que fueron directo a preguntas. Y él, pues aprovechando una pregunta que no tenía que ver con el tema, pues aprovechó para responder, adelantarse precisamente con este decreto que está siendo pues muy criticado, particularmente en los medios corporativos y en la oposición, este decreto pues que pues clasifica el Tren Maya, el corredor transísmico, los aeropuertos de Chetumal, de Tulum, de Palenque, y de Chetumal, bueno, pues como proyectos de seguridad nacional, así que pues no se va a poder obtener información al respecto. El presidente hoy explicó por qué y también el senador Cravioto, que en un instante va a entrar con nosotros, Violeta, el senador César Cravioto de Morena, pues hizo también una exposición respondiéndole a los sectores de la oposición allí en la Cámara de Senadores. Así que tenemos el video de Violeta, vamos a ver qué fue lo que dijo el senador Cravioto y regresamos pues ya directo con él. Grandes discursos me acaban de anteceder, qué bárbaros, qué buenos son fijando posición sobre el tema de seguridad. Lástima que tienen cero credibilidad en la sociedad. Lástima que el pueblo de México no les cree nada, nadita. Pero sí son muy buenos discursos y hacen bonitos carteles y se echan buenos rollos, pero el pueblo de México no les cree nada. ¿Y saben por qué no les cree nada? Porque de cada tema del que hablan, no se les olvida cómo lo hicieron ustedes cuando gobernaron. Pero al pueblo de México no se les olvida. Hablan de democracia, que defienden la democracia de este país, y se alían los dos partidos que han hecho fraude tras fraude tras fraude. Y el pueblo de México no les cree nadita. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estuvieron en el poder, resulta que 12 millones de expedientes 12 millones de expedientes entre el gobierno de Calderón y el gobierno de Peña Nieto se reservaron. Y eso sí, hablan de transparencia y se envuelven en esa bandera, por eso no les creen nadita. Y cuando hablan de seguridad, igual, grandes discursos, grandes datos que dan, pero el pueblo de México no les cree nada, porque cuando ustedes estuvieron en el poder, pusieron, entre otras cosas, a un maleante al frente de la seguridad como García Luna, que le entregó a los cárteles de la droga los territorios de este país. Y si no, ¿Me permite, senador Gravioto? platicamos el miércoles 7 de junio para ver la barrida que les pusimos en el Estado de México y en Coahuila. Muy grandes. Pues bueno, el senador Cravioto ahí en acción en la Cámara de Senadores y le vamos a pedir si puede enderezar no sé si viene en su celular, ándele. Y regresa otra vez el celular como lo tenía horizontal. A Regrésalo ver, nuevamente. Ahora regrésalo, regrésalo es otra que vez. esto de la tecnología no es lo mío. No se apure. Regrese a lo horizontal, póngalo otra vez horizontal como estaba el celular. No vertical, sino horizontal. A ver, Ándele, así, ahora sí ya, ahí quedó, ahora sí. Pues bueno, creo que lo agarramos ahí también en así, tránsito. ¿verdad? Sí, así está muy bien. Senador César Cravioto, pues muchísimas gracias nuevamente por tomarnos la llamada. Le saluda también la doctora Violeta Núñez y un servidor, Ernesto Ledesma. Senador Cravioto, pues lo vemos ahí en acción y también con un tuit que publicó señalando que mientras estos ya aplaudían en un sector de la oposición ya aplaudía pues las modificaciones la anulación que había empleado la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
pues viene el presidente con los nuevos decretos y pues se ha suscitado toda una suerte de críticas. ¿Cuál es, desde su punto de vista, pues las valoraciones que tiene sobre esta decisión? ¿Qué piensa usted? Bueno, primero saludos, Violeta, Ernesto, gracias por el espacio. Otra vez estar aquí con ustedes es un gusto. Eh, Sobre lo que resolvió ayer la Suprema Corte, pues me parece que es de una irresponsabilidad absoluta. Hay ya en los ministros de la Corte pues una tendencia a estar entorpeciendo todo el desarrollo del país y todo el proceso de transformación que encabeza el presidente de la República. Yo nada más les recuerdo a esos 8 ministros que ayer votaron en contra del decreto del presidente, que hay una exigencia de los mexicanos, de la mayoría de los mexicanos, de que este país se tiene que transformar. Entonces, con estas resoluciones no es que le estén pegando al presidente de la República, no es de que sea en contra del presidente de la República, es en contra del pueblo de México, es en contra del desarrollo del país, es el contra del bienestar de las comunidades. Por Uy, ejemplo, con el tema del Tren Maya, pues sur del país, que hoy están en la pobreza, que no tienen alternativas económicas y que con el Tren Maya, pues van a tener muchas actividades económicas. Entonces, se están equivocando. Si lo que quieren es que haya transparencia en estos proyectos, pues debieron haber hecho un planteamiento de decir, eh, a ver, se queda el decreto, pero nada más que todo lo que tenga que ver con transparencia tiene que ser como cualquier otro proyecto y eso no hubiera generado ningún problema, pero al echar abajo el decreto, pues están, eh, insisto, yendo en contra de el desarrollo del país. Ahora, el presidente luego genera un nuevo decreto y entonces otra vez de jilgueros de la derecha diciendo que está en contra de la resolución de la Corte, está desacatando la Corte. No, espérate. O sea, la Corte echó abajo un decreto del presidente. Pero ahora resulta que ya el presidente no puede generar ningún decreto, ¿no? Echó abajo un decreto con sus atribuciones o sí, utilizando las atribuciones de la corte, las que ellos tienen, pues el presidente de la República, utilizando sus propias atribuciones, pues genera un nuevo decreto. Para que echen abajo ese nuevo decreto, pues la Corte tendrá que volver a sesionar y plantear las razones de por qué echarían abajo este nuevo decreto. Pero yo creo que antes de que la Corte vuelva a tomar una acción así, pues deberían de reflexionar, deberían de dejar a un lado su fobia hacia la 4T y deberían de revisar lo que le conviene al país, lo que está en nuestra Constitución y lo que es justo, insisto, para el desarrollo de México. Muchas gracias, senador Cravioto. Muy buenos días. Pues una duda que tendríamos es qué va a pasar con este segundo decreto, cuál sería su perspectiva que usted tiene. Ya ha declarado esta mañana el presidente que el primero fue para la construcción, para que se pudieran realizar ante los amparos que se estaban presentando, que se pudieran realizar la construcción de estas obras de infraestructura. Y este segundo decreto ya no nada más incluye la construcción, incluye el funcionamiento, el mantenimiento y la operación, y bueno, declararlas nuevamente como de seguridad nacional y de interés público. Pero bueno, ya vimos que la Suprema Corte declara inválida este primer decreto. ¿Cuál podría ser desde su perspectiva, en términos jurídicos y políticos, la viabilidad de este segundo decreto, senador? Bueno, en todos los países del mundo,
las vías férreas, los aeropuertos, las instalaciones que tienen que ver con la generación de electricidad, de combustibles, pues son parte de instalaciones estratégicas del país. Por eso cuando vemos una guerra que quiere un país minar a otro, pues bombardean aeropuertos, bombardean vías férreas para que no haya comunicación en estos países, bombardean refinerías, espacios donde se genera electricidad, porque son, por supuesto, que son instalaciones estratégicas del país. Vuelvo a insistir, si por esta fobia ya enfermiza de los ministros de la Corte quieren echar abajo este nuevo decreto del presidente, pues están en contra, insisto, de la seguridad y del desarrollo del país. Estarían en contra de que instalaciones a todas luces estratégicas no fueran estratégicas porque quieran ayudar a sus amigos que quieren privatizar estas instalaciones y todavía ponerle más piedras en el camino en esta última etapa de construcción de estas obras. Entonces, que lo midan bien, que lo midan bien, que lo reflexionen bien, que le bajen 2 rayitas, porque si actúan con la víscera, pues cometen errores, pifias y exabruptos como el que cometió la ministra de la Corte al reclamarle al presidente del Senado sus posiciones, que tiene todo el derecho de tener la posición que quiera, que la Constitución a los senadores de la República nos da toda la facultad para opinar de lo que queramos sin que nadie nos regañe, nos moleste por nuestras posiciones, pues resulta que la cabeza de un poder, eh, por este exabrupto, se equivoca y pone en entredicho lo planteado por el presidente del Senado. Ya, senador Cravioto, me queda claro, y bueno, nos queda claro que hay pues una disputa política entre pues, dos poderes muy importantes en estos momentos, el poder judicial y el poder ejecutivo, y que pues cada actor político, cada poder, pues está manejando sus propias estrategias y tiempos. En este inter que se da toda esta situación, ahorita con el decreto del nuevo decreto del presidente, también simultáneamente se dio un conflicto entre la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, y el presidente de la Cámara de Senadores. Es decir, aquí entra también el poder legislativo del cual usted forma parte, eh, y bueno, finalmente se confirma que estos mensajes pues eran precisamente de la ministra Piña, y mensajes que, bueno, pues a uno a la hora de sentarse y ver esas imágenes, ahorita vamos a poner la imagen, si la puedes poner, por favor, Asael, esos mensajes que se enviaron, pues pues sí genera mucha pena ver a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pues redactar así, escribir así, y bueno, hasta en términos de redacción hay mucho que decir de ambos personajes, pero me gustaría preguntarle también desde una valoración, no tanto de las grillas políticas, sino de usted es senador, la figura de una presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, yo no recuerdo, corríjame, haber visto alguna vez una publicación de un presidente de la Suprema Corte de Justicia conduciéndose de esa manera. ¿Cuál es qué les dice a ustedes políticamente este enfrentamiento que hubo de la ministra Piña con el senador Armenta? Bueno, primero coincido con lo que dices, Ernesto,
pero no debería de ser. Pues no que los ministros de la Corte son técnicos, que ellos no son políticos. No ese es su argumento para decir por qué se van a elegir por la vía democrática los ministros de la Corte. O sea, es un contrasentido. Los ministros de la Corte deberían de revisar técnicamente, constitucionalmente, si una ley, si una norma, si un decreto viola o no los preceptos constitucionales. El problema de que esta Corte y la mayoría de sus ministros están politizando todo. Ese es parte del problema. Entonces, si se van a meter a la arena política, está bien, pero entonces, pues entrémosle, que se quiten la toga, que diga que se quiten su pureza de que ellos nada más revisan constitucionalmente los asuntos y que ya se declaren abiertamente del bando de los opositores a la transformación y entonces ya estará claro para todos. Digo, cada día está más claro eso, pero ellos siguen con su prurito de que son los pulcros revisores de la Constitución y en realidad están tomando partido. Y están tomando partido a favor de la oposición a la transformación de este país, pues porque los unen intereses, porque los unen historias en común, porque muchos de ellos justamente llegaron en este proceso donde era lo mismo el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, y no han entendido que hoy estamos en otra etapa de México y se resisten. Bueno, pues ya sabemos que se resisten, ya sabemos que son parte de este bando que a todas luces no quiere que camine México. Eh, Segundo, eh, no fue, no sé qué palabra usaste, qué palabra usaste, Ernesto, Con el tema respecto de que entre el tema entre ellos dos, entre es un la conflicto, ¿no? Un enfrentamiento del ahí. Senado. Ajá. O sea, Pues no, los, un enfrentamiento, pues no fue un enfrentamiento, más bien fue un exabrupto de ella, porque si vemos la respuesta del senador Armenta, pues ha sido completamente institucional. O sea, no es de que hayan debatido en los medios, no es de que hayan debatido en una carta, no, fue un mensaje directo, un exabrupto de la presidenta, donde le reclama al presidente del Senado sus posiciones respecto al actuar de la Corte y sus posiciones respecto a cómo debería de nombrarse a los ministros de la Corte. Entonces, si hubiera sido, insisto, en un debate público abierto, perfecto, pues que la ministra de la Corte defienda sus posiciones y que el presidente del Senado defienda las suyas, pero no, fue un mensaje que raya intimidatorio. Entonces, mira, estar violentando, pero eh, sí tenemos que defender primero la división de poderes y la invio, o sea, que no se viole esta, este derecho constitucional que tenemos los legisladores para expresar nuestras opiniones o para plasmarlas en iniciativas legislativas. Porque lo que se dejó entrever en ese comunicado de la ministra es una velada amenaza al presidente del Senado y eso no lo podemos permitir los senadores, las senadoras. Eh, el día que lo dio a conocer el senador Armenta en tribuna, fue muy desafortunada la posición de la senadora Kenia López Rabadán de casi decir que era un mentiroso. Yo tomé la palabra inmediatamente después de la de ella y dije que me parecía verdaderamente muy desafortunado que una integrante del poder legislativo no se solidarizara con el presidente del Senado, más allá de que es de otro grupo parlamentario, más allá que es de oposición, pues es parte del poder legislativo. Afortunadamente, después de mi intervención,
ya todos los demás senadores y diputados de oposición, a pesar de que defendieron a la ministra Piña, sí, por lo menos se solidarizaron con el presidente del Senado, y algunos hasta dijeron que si fuera real esta comunicación, porque en ese momento el propio senador Armenta presentó una carta pidiendo que se esclareciera si era del teléfono de la propia senadora Piña, digo, de la ministra Piña, que después se confirmó que sí era de ella. Por lo menos todos los demás sí se solidarizaron con el senador Armenta. Yo creo que debería de haber un pronunciamiento de el poder legislativo de este país, no de un grupo parlamentario, no del senador Armenta, del poder legislativo de este país, para exigir respeto al otro poder, que es el poder judicial, por estos asuntos. Y al interior del poder judicial de la propia Suprema Corte, pues deberían de revisar si estas actuaciones de su presidenta los fortalece o los debilita. Bueno, se nos está cortando ahorita Sí. se nos está cortando la señal del senador. Esta última parte ya no Se se la quedó está escuchando. congelado también, ¿verdad? Sí, sí, es que como está en tránsito, pues se pasa por zonas donde no hay una buena señal, y además ahí afuera del Senado de la República yo creo que hay una especie de bloqueo, porque yo paso todos los días por ahí y exactamente cuando paso afuera del Senado se me bloquea la señal un rato. Senador Armenta, pues el último minuto, Gravioto. Cravioto, perdón, ¿Ya, ya me el, escucho? sí, ya, el último Ah, minuto no se lo escuchamos. decía que debe de haber, desde mi punto de vista, un comunicado muy institucional, pero muy enérgico, del poder legislativo de este país, no del grupo parlamentario de Morena, no del senador Armenta, del poder legislativo de este país, del Congreso de la Unión, del Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, exigiendo al otro poder, al poder judicial, que revisen la actuación de la presidenta. Creo que se volvió a congelar. Pero si quieres, vele haciendo la pregunta, a ver si ahorita, porque normalmente sí nos escuchan. Sí, pues muchas gracias, senador. Gravioto, yo tengo dos preguntas. La primera, que ayer me sorprendió escuchar a parte de la oposición y leer también una parte de la oposición decir que había sido un error de la ministra Piña haberle mandado al presidente de la mesa directiva del Senado de la República estos mensajes, porque colocaban al senador Armenta ya como uno de los candidatos fuertes a la gubernatura de Puebla, ¿no? Eso se estaba manejando ya en términos políticos. Entonces quería pedir su opinión al Espérame, respecto. espérame, porque salió, ahora sí salió, Ok. este, salió, no sé si lo volvemos a contactar, a ver si se puede. Pero mientras, si quieres, esa parte yo no la sabía, Violeta, a ver, cuéntame. Sí, sí, Ernesto, ayer escuchando de manera involuntaria a Loret de Mola, a Carlos Loret de Mola, porque se empezó después del debate, después de ver una mesa de análisis sobre el debate, empezó automáticamente Loret de Mola, y fue con una de las cosas que inició, que desde su lectura había un error por parte de la ministra Piña, porque ya colocaba como un candidato fuerte al senador Armenta rumbo a la gubernatura de Puebla. Eso era parte, y a mí me llamó la atención, Ernesto y querida audiencia, pues señalar eso por parte de Carlos Loret de Mola, de decir esto fue un error político, ¿no? Eso quería preguntarle al senador. Y lo otro, Ernesto, que también creo que eso tenemos que discutirlo entre nosotros y con el senador, y bueno, la opinión también de la querida audiencia en torno a esto que se ha estado demandando desde hace ya varios años,
que declarar estas obras de seguridad nacional y de interés público si impide o no obtener información pública de estas obras, ¿no? Por ejemplo, hemos señalado cómo cuando inició el proyecto del Tren Maya, en varias ocasiones solicitamos el proyecto maestro que estaba referido en los documentos del Tren Maya y bueno, a veces nos decían esta información está en un primer momento está no puede ser publicada y después ya nos dijeron que por una cuestión de seguridad nacional no se podía. Entonces también preguntarle eso al... Ya está ahí, Violeta, el senador Cravioto, así que ya que lo recuperamos, si quieres ahora sí, aventarle las preguntas. Senador Perdón, Cravioto, perdón no, que no, vengo en no, carretera, pero Ah, ya estamos llegando. Vamos a Pachuca a un evento con el a Pachuca. gobernador de Hidalgo, con la jefa de gobierno y el gobernador del Estado de México. No, pues entonces doble agradecimiento, senador, que nos tome la llamada en camino a Pachuca. Comentábamos, senador, a lo mejor ya no me escuchó que el día de ayer en el programa de Carlos Loret de Mola, él señalaba que estos mensajes que había mandado la ministra al senador Armenta eran un error desde su lectura de Carlos Loret de Mola, porque colocaban ya al senador como un candidato fuerte para la gubernatura de Puebla. Y yo quería pedirle su valoración sobre esto. Primero, desde la lectura de pues este personaje, declarar eso que había sido un error de la ministra y por otro lado esto de ya colocarlo como el hombre fuerte para la gubernatura. Eso por un lado. Y por otro, senador, este segundo decreto, porque esa es una de las preocupaciones y me parece que es uno de los comentarios más comunes en redes sociales y a nivel de prensa, imposibilita que la ciudadanía obtengamos información al declarar de seguridad nacional y de interés público los megaproyectos, imposibilita que los ciudadanos y ciudadanas tengamos acceso a través de transparencia a la información que implican estos megaproyectos. No, mira, eso es una absoluta mentira. De hecho, hoy lo planteó el presidente, dijo, no tiene nada que ver con el derecho a la información. Todo lo que se pida de información es pública, además lo está revisando la Auditoría Superior de la Federación. Y si hubiera dudas sobre el propio decreto, pues es muy fácil. A ver, miren, o sea, si hay ganas de que las cosas funcionen en este país y que haya un verdadero trabajo entre poderes, con división de poderes, pues la Corte debería decir, a ver, presidente, ¿por qué no le cambiamos este párrafo, le ponemos este? Y para que no quede dudas de que no va a interferir con la transparencia. Lo que el presidente, insisto, está haciendo con este decreto, primero es que lo que falten de las obras no tengan problemas de amparos por todos estos abogados leguleyos cercanos a Claudio X González que no quieren que avance el país. Y segundo, lo que también el presidente quiere es ya terminadas las obras, no a nadie privatizarlas, a nadie se le ocurra hacer negocios de unos cuantos, porque bueno, pues, sabemos que hay todas las posibilidades para que la cuarta transformación continúe después del 2024 y ojalá que después del 30 y del 36, pero bueno, uno nunca sabe qué vaivenes políticos puede haber en él. Entonces el presidente lo está blindando. Exclusivamente es para eso, no es para que no se dé información. Y sobre el otro tema, vi un tuit ayer muy chistoso que decía que parece que los ministros de la Corte están, ¿cómo decía el tuit? Que parece que son enviados de Morena para que a la gente le quede claro cómo actúa este poder judicial. O sea, en términos de, era un sarcasmo, ¿no? Diciendo, pues nos están ayudando a que la gente vea cómo se está comportando el poder judicial y nos dan razones pues, para democratizar el poder judicial. Entonces, yo digo que sí tienen que darle una buena pensada, yo digo que tienen que serenarse, que se tienen que tranquilizar, que tienen que tomarse un té de tila y reflexionar si le están haciendo un bien o le están haciendo daño al propio poder
de, de que muchos de los ministros pues, vienen de carrera judicial, vienen de una trayectoria, y yo creo que más allá, insisto, de las diferencias que puedan tener con la cuarta transformación, pues tienen que fortalecer al poder en el cual, insisto, han tenido muchos de ellos una carrera, porque como están actuando, simplemente lo que van a hacer es dejar sin credibilidad al poder judicial, porque no solo son estos exabruptos políticos, también tiene que ver con las actuaciones de jueces, de magistrados. O sea, supongamos que una parte de la población, estos dimes y diretes con la ministra de la Corte, tal vez no les importa, pero a todos los mexicanos sí nos importa que personajes ligados al crimen organizado tengan amparos y salgan de la cárcel, que personajes ligados al crimen organizado tengan amparos y puedan gozar de el dinero mal habido, muchas veces a costa de la sangre de los mexicanos. Sí le molesta al pueblo de México que funcionarios corruptos sean tratados con indulgencia por el Poder Judicial y que salgan o que puedan pasar su juicio en su casa, etcétera. Eso sí agravia a la sociedad. Entonces, es una tras otra, es el generar eh, decisiones o tomar decisiones en contra de la transformación del país, pero también están tomando decisiones en contra de la justicia y de la seguridad de las y los mexicanos. Seguridad que, por cierto, pues todos queremos que avance el tema de la seguridad en México, que tengamos más paz en el país, que podamos vivir con tranquilidad los mexicanos, pero con estas decisiones de jueces, de magistrados, pues nos alejan de esa justicia, de esa paz y de esa seguridad. Entonces, por todos lados se están equivocando, por todos lados se están equivocando, y si le subimos y si le ponemos otro ingrediente al tema, que es el gran derroche de recursos que hay en el Poder Judicial, pues entonces la sociedad dice, no están haciendo bien su trabajo, están deteniendo la transformación y encima no quieren entrarle a un proceso de austeridad, pues entonces, ¿a quién le sirve este poder judicial? Pues al pueblo de México, no. Entonces, reflexionen, ministros, hagan una buena análisis de sus últimas actuaciones, quítenle fobia a sus decisiones, quítenle partidismo a sus resoluciones, quítenle ideología a su trabajo, recompongan el camino, porque se están equivocando. Ya, pues senador Cravioto, para despedir, déjeme hacerle un ejercicio entendiendo que esta situación puede tener ángulos distintos. Uno es el contexto político que tenemos ahorita en esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y el contexto político que teníamos cuando estaba Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón y ustedes eran la oposición en la Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Eh, si fuese el presidente Peña Nieto o Felipe Calderón quien estuviera tomando este tipo de decisiones y acciones en este contexto político, ¿cómo leerlo? Porque leí ahí varios comentarios y si fuera al revés, estarían ustedes protestando, etcétera. ¿Cuál es, desde su punto de vista y para contextualizarle a la audiencia, el ángulo con el que usted miraría una situación así? Bueno, primero, ojalá Calderón o Peña Nieto hubiera hecho aeropuertos, hubieran hecho ferrocarriles. Peña intentó hacer uno de Toluca a la Ciudad de México y se quedó como
como a un cuarto. Calderón quiso hacer una refinería y no construyó más que la barda. Eh, Fox y desde Fox quisieron hacer un aeropuerto y lo único que hicieron fue reprimir al pueblo de Atenco. O sea, ojalá que en esos sexenios se estuviera haciendo, hubiera hecho la obra pública tan importante para el país como la está haciendo el gobierno del presidente López Obrador. Yo creo que nosotros siendo oposición hubiéramos aplaudido que se hicieran ferrocarriles, que se hicieran aeropuertos, que se hicieran refinerías, todo lo que funcione para el desarrollo del país. Creo que cuando fuimos oposición lo aplaudimos. Lástima que no eran gobiernos que buscaban el desarrollo del país, eran gobiernos que buscaban que el desarrollo del país cayera en manos de privados, lo que había avanzado el país por muchas décadas, pues fuera privatizado, como esta reforma energética que hizo Peña Nieto con el apoyo del PAN y con el apoyo del PRD para que ni siquiera nuestros recursos naturales quedaran en manos de los mexicanos, o como la entrega de gran parte del territorio nacional a mineras, sobre todo a mineras canadienses extranjeras. Entonces, ojalá que lo hubieran hecho. Eh, y tampoco ellos tenían debate con el Poder Judicial, porque pues eran lo mismo, o sea, no, nunca vimos un debate entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, eh, o como se ha documentado los últimos presupuestos de los últimos gobiernos salían por unanimidad, porque pues llegaban y maiceaban a los diputados de todos los países, de todos los grupos parlamentarios y aprobaban el presupuesto. Hoy hay una verdadera división de poderes, hoy hay un verdadero debate político en este país y qué bueno que así suceda para que la gente se dé cuenta. Ahora, parte del problema que tiene la derecha es que primero tienen muy poca credibilidad. Segundo, están perdiendo la mayoría de los procesos electorales. O sea, perdieron en el 18, en el 19, en el 20, en el 21, en el 22, van a perder en el 23. Entonces están desesperados porque no les sale nada. Y no les sale nada, pues porque no plantea nada, porque no argumenta nada. Vamos a, por ejemplo, las últimas grandes reformas que se han debatido en este país. La reforma eléctrica. ¿Qué posición puso en la mesa ahora sí que la oposición, la derecha? Ni una. Lo único que dijeron fue, vamos a hacer un paro legislativo para que no pase. Y votaron solamente en contra. Y no pasó. Tuvimos que sacar el plan B, digamos, que fue, entre otras cosas, la nacionalización del INE. En la reforma electoral, ¿qué dijeron? El INE no se toca y no es momento de discutir seriamente una reforma electoral. ¿Y qué hicieron? No debatieron. Pues, sacamos el plan B y avanzamos, aunque ahora la Corte nos está poniendo trabas. ¿Qué hicieron en estas 20 últimas reformas de leyes muy importantes que sacamos en las últimas sesiones del Congreso de la Unión? Pues lo mismo, se encadenaron, tomaron la tribuna, pusieron casas de campaña, bailaron en el pleno del Senado, en lugar de debatir, en lugar de plantear sus posiciones en cuáles de estas iniciativas estaban a favor o en contra. Parte del problema de esta oposición es que no está generando alternativas, no está generando un contrapeso real, no está planteando en la mesa sus posturas. Entonces, pues lo único que están haciendo son berrinches, son escándalos, son gritar en las cámaras, eso sí, hacer mucha infodemia, es subir muchas informaciones falsas, muchas mentiras, pero no les está funcionando y no les va a funcionar. O sea, los niveles de respaldo popular que tiene, los niveles de respaldo popular que tiene el presidente López Obrador no se veían desde hace 60, 70 años. O sea,
Peña Nieto a estas alturas de su sexenio creo que traía como el 30% de aprobación y Calderón pues por ahí. Entonces, por eso están desesperados. Entonces, nosotros vamos a seguir dando la batalla, vamos a seguir exponiendo las incongruencias de la oposición, los exabruptos de la Corte, siempre en el marco de nuestra división de poderes y de las facultades que cada poder tiene. Y por supuesto, somos parte del mismo proyecto que encabeza el presidente López Obrador y lo vamos a respaldar y a seguir respaldando hasta el 30 de septiembre, que es pues el último día que va a estar del 2024, que va a ser el último día que va a estar en la presidencia. Tenemos líder, tenemos buen presidente, tenemos un pueblo que está contento con lo que está pasando en el país. Los que tendrían que replantear su estrategia pues son los de la derecha y también los de la Corte. Senador de la República, César Cravioto, le agradecemos que nos haya tomado la llamada y bueno, le deseamos muy buena suerte por allá en Pachuca, Hidalgo. Ya estamos llegando a Pachuca, a la Bella Airosa. Bueno, gracias, senador Cravioto, que tenga buen día. Un saludo, gracias por la entrevista. Abrazo. Gracias. Pues bueno, hay de varios comentarios, Violeta. Dice Marta Araceli Garita Martínez, según dice Monreal, que el Poder Legislativo puede llevar a juicio político a estos jueces, pues entonces que se apuren y lo hagan. No habría, si no dejan gobernar, entonces, ¿qué procede? ¿Quién controla la Corte? ¿El Legislativo puede promover el juicio político al Poder Judicial? ¿Es así? Pregunta Nora Brie, Mayra Ledesma, o sea, en mi cisterna. No entiendo por qué ocultar información sobre cómo se realizan los magnoproyectos del presidente. Son recursos públicos y deben ser transparentes. Aquí no estoy de acuerdo con mi presidente. Cristina Cabrera, lo que quieren los gringos y los de la derecha es que la pobreza persista para seguir. Bonifacio Sánchez, la magistrada actúa de esa forma porque es egresada de una escuela privada. Voz que madura, la pretensión de la Suprema Corte de Justicia es de instaurar a través de las resoluciones judiciales un gobierno de los jueces. Es un punto interesante ese. María de Jesús Gómez se envalentona a la ministra, qué horror. Pareciera que siente que tiene en su mano el botón nuclear. Maribel Cuellar, la ministra resultó una ampona matoncita, újale. Bien dice, dale poder y se marea y se siente intocable y respaldada por la oposición minúscula. Irma Cobo, es terrible esto del Poder Judicial y la ministra es indignante. Jaime Ramírez, considero que la ministra ha demostrado su falta de ética, filosofía sobre su conducta y si es correcto o no, estuvo mal o no lo que hizo esta señora, deberes en ámbito de interés común. Mr. Rex Cravioto, un senador de los pocos rescatables de la 4T. Norma Angélica Salinas, aburrido debate, no vi confrontación. Bueno, esta ya está en el otro debate. Claudia de Lara, son preguntas, no declaraciones. Cristina Cabrera, urge escuchar a los maxi abogados, por favor.